Los militares se tomaron el poder en Madagascar y suprimieron la constitución. Todo ocurre luego de casi un mes de protestas lideradas por los jóvenes de la generación Z. Desde el 25 de septiembre salieron a las calles del país para quejarse de los constantes cortes de luz y de agua. A su clamor adhirieron la exigencia de que el presidente Andry Rajoelina renunciara a su cargo. Primero el jefe de gobierno disolvió el gabinete, luego nombró a un primer ministro militar. Pero nada de esto calmó los ánimos. Los militares, especialmente los de la unidad de élite, conocida como Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra, se unieron a los manifestantes y se negaron a dispararles, como les ordenaba el gobierno. Esto desencadenó la salida del país del presidente, su destitución y la disolución de la Asamblea. Samuel Salgado Castro nos explica. Cayó el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, tras casi 20 días de intensas manifestaciones. Los militares aprovecharon la huida del mandatario a un paradero desconocido para llenar el vacío de poder. Al mando, el coronel Mikael Randrianirina, de la unidad élite conocida como CAPSAT. A partir de hoy vamos a tomar el poder y a partir de hoy se disuelven el Senado, el Tribunal Constitucional Superior, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo Superior para la Defensa de la Democracia, el Estado de Derecho y el Senado. Eso es todo. Dejaremos que la Asamblea Nacional siga trabajando. Seguiremos trabajando y eso es todo. El coronel también suspendió la Constitución y anunció que formará un gobierno de transición de 2 años. Este martes, la Asamblea Nacional desobedeció la orden de disolución de Rajoelina y votó su destitución. En aplicación del artículo 40.1 de la Constitución, la Asamblea Nacional, reunida en sesión extraordinaria, aplicará la destitución definitiva del presidente de la República por sus manifiestas incompatibilidades y conflictos de intereses, así como por actividades de naturaleza lesiva para la dignidad de la nación y la unidad nacional. Rajoelina indicó el lunes en un videomensaje que huyó a un lugar seguro sin dar a conocer dónde y que descartaba renunciar. Pero la misma unidad militar que ayudó a Rajoelina en 2009 ahora lo saca del poder de un país cuyos jóvenes reclaman la presencia del Estado, como el acceso al agua y la electricidad. Pero de fondo, ¿cuáles son las razones que llevaron a que estallara la crisis en Madagascar? ¿Es este un nuevo golpe de Estado en el país? Es lo que discutimos en el debate de France 24. Soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy, expertos en el tema. En Buenos Aires está Omer Freixas, historiador, africanista, docente y escritor. Y en Sevilla, España, está Jesús Romero Cote, periodista y colaborador de Africa Mundi. Bienvenidos y un placer hablar con ustedes en este espacio. Hoy, antes de comenzar, los invito tanto a nuestros invitados como a nuestra audiencia a que nos sigan en redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y recuerden que todos los episodios de El Debate de France 24 en español los encuentran en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Omer Freixas, comienzo con usted. ¿Cómo explicar el descontento social que ocurre en Madagascar? Veíamos que todo comenzó por los frecuentes cortes de energía y de agua, pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Hay un trasfondo de descontento que no es una novedad, pero que está ya después de 15 casi años de gobierno, un poco más, de Rajoelina. Es un país que evidentemente la clase política no le ha podido dar satisfacción a las demandas básicas como tener agua y luz, derechos humanos básicos. Es un país de renta baja, figuran entre uno de los más empobrecidos del mundo. Un país todavía sumamente dependiente del neocolonialismo francés, aunque eso está en revisión tal vez a partir de estos últimos sucesos. Un país con el 80% de la población viviendo bajo pobreza y, a propósito, con el 30% de población apenas con servicio eléctrico. Entonces, esto ha sido el caldo de cultivo para un presidente que no es, o un expresidente ya que no es claramente popular y cuyo origen está viciado, porque como decía en el informe, el propio grupo, digamos, militar, la propia élite, CAPSAT, fue un poco lo que lo promovió al poder en un golpe de Estado, con un periodo de transición y 2 reelecciones al día de hoy.
acá me parece que no es tanto la cuestión, también suma en el análisis tal vez la cuestión geoestratégica. Tiene, obviamente, igual importantísimo, tenía un amplio respaldo francés. De hecho, huye del país con el pasaporte francés. Y me parece que hay que puntualizar que esto no es solamente podríamos decir, una variable africana, porque esto también se ha vivido en Bangladesh, en Nepal, en países asiáticos varios, o bueno, incluso también volviendo a África, en Kenia, Uganda, Nigeria. En África, las sociedades subsaharianas son particularmente poblaciones de muy escasa edad, con una profunda falta de igualdad y de oportunidades, un desempleo rampante, y son los que han salido de las manifestaciones. Sí, Y y esos a la mismos lista... militares también. Sí, discúlpeme, a la lista que usted mencionaba también se añade Marruecos. Aquí en el debate también tuvimos una discusión sobre lo que está pasando en Marruecos, porque como usted bien lo dice, Homer, esta situación y estas protestas, sobre todo lideradas por los jóvenes, no solo están ocurriendo en Madagascar, sino en otros países del mundo. Pero antes, también quiero darle la bienvenida a Jesús Romero. Jesús, un placer contar con usted en el debate de France 24. Además de estas causas estructurales a las que se refería Homer, quería preguntarle cuál es el papel del presidente ya destituido, Andry Rajoelina, en todo esto. Bueno, se ha comentado en el inicio y también ha hecho referencia Homer. Es una persona que llega al poder en 2009 en un contexto similar, también protestas contra el entonces presidente Mar Ravalomanana. En ese momento Rajoelina es un político joven, es como la cara de esa generación joven que viene a cambiar las cosas, pero a lo largo del tiempo se ha ido aburguesando, se ha ido convirtiendo en esa élite corrupta que denunciaba en su momento y al final ha acabado de la misma manera que llegó, vía un golpe de Estado que no tiene mucho que ver o que responde mucho más a dinámicas internas de los países que a una geoestrategia mucho más amplia. En este sentido, quizás es más parecido al golpe de Níger, tiene mucho más que ver con las razones y las políticas y las dinámicas internas que con algo mucho más allá, pero al final tenemos un presidente que con los años se ha ido haciendo más impopular, que ha tenido dos reelecciones bastante controvertidas, sobre todo la última en 2021, y que ha acabado saliendo del país. Él y la presidencia de Madagascar siguen defendiendo que él sigue siendo presidente, pero la realidad sobre el terreno es que en Madagascar ahora mismo hay un anticipo de gobierno militar y que Rajoelina ha sido destituido de todos sus cargos y de todas sus responsabilidades por la Corte Constitucional. Y simplemente quiero precisar que las elecciones pasadas que ganó precisamente Rajoelina fueron en 2018 y 2023. Y quiero preguntarle, Homer, por un punto que ambos señalan, y es el poder del ejército en todo esto, concretamente de CAPSAT, que es como se conoce al Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra. Ustedes dos ya mencionaron que CAPSAT respaldó el golpe de Estado de 2009 con el que Rajoelina llegó al poder por primera vez en Madagascar. Ahora CAPSAT se puso del lado de los manifestantes, del lado de los jóvenes de la generación Z. ¿Fue eso como el punto de quiebre una vez los militares respaldaron a los manifestantes? ¿Fue eso lo que hizo que Rajoelina huyera del país? Sí, claramente pienso que no. El problema es que no hay unidad en el ejército, porque este comando de élite fue el que se plegó a las protestas, pero el resto del ejército, la actitud no es igual y eso puede ser un foco de preocupación a futuro. De todas formas, la realidad es, como decía Jesús, Rajoelina y su gobierno ya son historia. Por más que reclame que sigue siendo presidente, la Asamblea Nacional no le hizo caso, y eso también implica que el propio mando político ahora ya ha disciplinado de una forma al ejército. Pienso en su mayoría. Yo no sé si esto es tan parecido a lo que la sucesión de golpes que se dieron 2020, 2023, Mali, Burkina, Níger, Guinea. Acá veo la protesta social, no digo que no la haya habido en esos casos, pero acá la protesta social la veo mucho más efervescente. Igual que el caso marroquí, que es muy distinto, pero que las protestas, como decías vos, Clara, siguen vigentes, y hoy hubo nuevas protestas, no se terminó el ciclo, por más que ahora se hable más de Madagascar, que se sobrepuso. Pero en realidad, yo el ejército lo veo en líneas generales bastante uniforme. Por lo menos este comando le ha soltado la mano.
soportó el apoyo a Rajoelina 16 años y le ha soltado la mano. Rajoelina ya es historia y ya no es legítimo, por más que fue un espectáculo un poco bizarro, si se permite, porque no, él mismo desde una vía remota, desde el exilio, planteó disolver, o sea, ordenó la disolución de la Asamblea y los propios diputados de su partido se opusieron. Fue un voto rotundo por la remoción del presidente. Y además con un dato adicional, y es esa disolución de la Asamblea la anunció a través de Facebook. Ober, ¿cómo se entiende un acto como esto en medio de la política de un país? Me parece que es desprolijo, cuando menos, y es la nueva forma de hacer política de redes sociales. Las redes sociales por ahí son más importantes que la política en las calles, la política en el terreno. Estas movilizaciones, por ejemplo, el caso marroquí, empezaron con las redes sociales. Empezaron con TikTok, empezaron con Discord, este videojuego que se transformó como una especie de mensajería instantánea, empezaron con Instagram, pero me parece curioso que quiera imponer desde un lugar impreciso, el cual alegó que llegó porque su vida peligraba, más allá de un descargo que puede ser efectivamente valedero. De todas formas, sancionar por Facebook la disolución de la Asamblea Nacional, estando en el exilio, me parece un acto cuando menos ilegítimo y bastante desprolijo. Y ya vamos a hablar de lo que se conoce, de dónde podría estar el presidente destituido. Pero antes, Jesús, quiero preguntarle sobre CAPSAT y el poder que tienen ahora los militares, con dos preguntas. Primero, ¿se puede hablar ahora de un golpe de Estado en Madagascar? Y segundo, ¿cómo han recibido las personas del país el hecho de CAPSAT tomando ahora el poder, sabiendo que hasta hace una semana rechazaron el nombramiento del general Safi Sambo como primer ministro precisamente porque era un militar? Hay que entender que en la dinámica de Madagascar, los golpes de Estado, estos movimientos de unidades, porque lo apuntaba Omer, no es el ejército al completo. Suele pasar en algunos golpes de Estado africanos que no es el ejército al completo, son unidades específicas las que dan los golpes de Estado. Son cuerpos específicos del ejército, normalmente cuerpos de élite, unidades de guardia presidencial o unidades de alto rango, los que dan los golpes, pero no son altos mandos, sino mandos intermedios. En este caso es un coronel. Entonces es una dinámica común en Madagascar que el ejército intervenga en política y provoque cambios de gobierno. La cuestión, en este caso particular, es que esta unidad ha sido la que ha roto la balanza. Había protestas, sí, pero tanto el ejército como la élite política y las principales instituciones no se habían pronunciado en contra del presidente. La destitución del presidente por parte de la Asamblea viene después, una vez que los militares se han sumado a las protestas. Entonces hay que entender que ha sido la participación de los militares o de esta unidad en concreto en las protestas la que ha provocado el desarrollo de los demás acontecimientos, con una particularidad, que en un primer momento no se sabía qué apoyo tenía esta unidad dentro de todo el ejército. A medida que han ido pasando los días y no ha habido reacción de otros cuerpos, ellos mismos han atribuido el control total del ejército. Por tanto, lo que tenemos es a una élite militar formada por mandos intermedios, involucrada en política y que ha provocado un cambio de gobierno, pero lo ha hecho de una manera suave. No ha habido una toma de un palacio presidencial, no se ha entrado en un parlamento con armas, sino que han utilizado o han aprovechado las circunstancias de las protestas para ponerse del lado del pueblo, de los jóvenes, de reivindicaciones totalmente legítimas, y han acelerado el proceso de cambio de gobierno que puntualmente, debido a las protestas, se iba a acabar produciendo y quizás de una forma más violenta. Usted habla de esos mandos intermedios que tomaron el poder y concretamente hacía referencia al coronel Michael Randrianirina, que es ahora quien está al mando, por lo menos, de la CAPSAT, de esa cápsula, esa unidad que ustedes muy bien explican, está tomando el poder. Jesús, pero cuéntenos entonces, la generación Z, ¿cómo recibió que esta unidad militar se les uniera y acelerara ese proceso de manifestación? Bueno, en un primer momento sí que ha habido celebración, porque al final, es lo que digo, la intervención del ejército o el posicionamiento claro del ejército a favor de la protesta acelera los acontecimientos y provoca el cambio de gobierno. Ahora habrá que ver
cómo este gobierno militar o cómo este previsible gobierno militar o participación político-civil acaba dando solución a los problemas de la juventud, porque es algo que hemos visto en otros países. Los militares toman el poder, los militares acceden al poder aprovechando o autorizados en cierta medida por esas reivindicaciones de la población, pero una vez que llegan al poder van dejando de lado esas prioridades y se van centrando en sus prioridades, que pasan en un primer momento y sobre todo por su propia supervivencia. Creo que usted apunta a la pregunta del millón, que se la quiero hacer a Homer, porque los militares en el poder anunciaron que este gobierno será de transición durante 2 años. En este tiempo, ¿podrán resolver los problemas de fondo que motivaron las masivas movilizaciones? Bueno, me genera serias inquietudes tomando los antecedentes de golpes en el Sahel que los militares hicieron con el poder, amparados en una serie de demandas insatisfechas de los gobiernos democráticos derrocados, y al día de hoy en ningún país ha vuelto a la democracia. También entraña toda una discusión que puede durar horas sobre qué es la democracia en estos países africanos. Pero ya cuando me plantean que va a haber una transición de 2 años, la democracia va a ser una deuda pendiente por un tiempo. También habrá que ver cómo se desempeña lo que decía Jesús, el ejército. Esto es un grupo minúsculo, menor del ejército. Pero ya con 2 años de transición y después veremos para una reforma constitucional, un referéndum, como se planteó, la vía del Sahel no llevó a buen rumbo si de restauración democrática se trata. Y aunque antes usted ahora hace la comparación, pero antes estaba diciendo que este golpe de Estado de Madagascar no es comparable con los que ha ocurrido en el resto de África y concretamente en el Sahel. Jesús, ¿coincide usted con este punto? ¿Son comparables o no esos golpes de Estado? No, yo creo que nos equivocamos siempre que intentamos establecer paralelismo entre golpes de Estado. Cada país es distinto, cada sociedad es distinta, las reivindicaciones de unos grupos y de otros son completamente distintas. En el Sahel sí que son más movimientos militares contra el gobierno, pero aquí, como apuntaba Homer, hay un factor popular muy importante. Al final, insisto, esta cúpula o esta célula del ejército aprovecha un descontento existente y se posiciona del lado de los jóvenes para cambiar al gobierno. No parte de un movimiento dentro de los círculos del poder. Sí es un círculo del poder, evidentemente, esta élite militar, pero ha disfrazado o ha planteado el cambio de gobierno como una reivindicación legítima del pueblo. Y ellos, como representantes del pueblo y atendiendo a las demandas de los jóvenes, proceden a ese cambio. Pero no es, por ejemplo, lo que pasó en el Sahel, en los distintos golpes de Estado de Mali, Burkina Faso, Níger. Por ejemplo, en el de Burkina Faso, el último de Traoré, fue un golpe de Estado contra otros golpistas. Hubo una sucesión de golpes de Estado entre distintos grupos dentro del ejército, que es un poco lo que apuntaba Homer. A ver, en 2 años, cuántos grupos del ejército se forman, cuántas facciones hay, qué apoyo tienen esas facciones, qué apoyo puede tener no Rajoelina, pero sí un círculo cercano a Rajoelina, que al final tiene una red de empresarios y de políticos muy importante. Entonces, en 2 años habrá que calibrar todas esas facciones, todos esos grupos, y a ver de aquí a 2 años cómo está Madagascar. Evidentemente, la situación económica es muy difícil de solucionar en 24 meses porque son cuestiones estructurales. Entonces, no vas a acabar con el desempleo en 2 años y no vas a reducir la tasa de pobreza que tiene Madagascar en 2 años. ¿Qué sí puedes hacer? Repartir mejor la riqueza y, sobre todo, llevar a políticas que en el corto plazo solucionen problemas puntuales como pueden ser cortes de luz o cortes de agua, que en Madagascar son problemas de larga data. Quiero que pasemos ahora a otro de los subtemas que Homer había mencionado al inicio de su intervención, y es el neocolonialismo. El presidente francés Emmanuel Macron se pronunció diciendo que esperaba que se respetaran las instituciones y el orden constitucional de Madagascar. Como ya lo mencionábamos al inicio del programa, Madagascar fue colonia de Francia hasta 1960 y el pronunciamiento de Macron ocurrió justo antes de lo que en Perú, por ejemplo, se le conoce como muerte cruzada, que es la destitución del presidente y la disolución de la Asamblea. Con todo esto sobre la mesa, Homer, ¿cuál es el papel de Francia?
El papel de Francia es clave. O sea, Francia concedió la independencia o negoció la independencia con las élites malgaches, pero Francia no se ha ido, o por ahí esto esté empezando a cambiar ahora. Mientras esté Francia en bastidores, mientras la Francia-Afrique siga funcionando, me temo que los problemas estructurales que tienen que ver de una naturaleza básicamente económica sean difíciles de destrabar, menos en 2 años, que es para mí, para el retorno a una democracia, como decía antes, es un tiempo muy extenso, pero por otro lado, para la resolución acuciante de los problemas de Malgache a pie, es muy acotado en tiempos. O sea, requiere muchísimo más previsión y más soluciones pensadas, estructuradas a largo plazo. Por otro lado, es llamativo el exilio de Rayuelina. Se fue, primero se alojó, al parecer, en la embajada francesa y después se termina refugiando con aval francés. Tal vez el planteo del coronel Randrianirana es antifrancés, y en eso puede haber tal vez algún punto de contacto con lo que acontece en Sahel. Si bien coincido con Jesús que las dinámicas son distintas, ahí son juntas establecidas, pero me hace acordar la cuestión, insisto, de la transición democrática. Obviamente, la bandera de Francia es el respeto por las instituciones, como planteó el presidente Macron, pero eso trae el costo de la dependencia francesa a estas excolonias, que es la madeja del neocolonialismo y la sujeción neocolonial de Francia sobre todas estas economías débiles. Usted mencionaba el papel de los franceses en la salida de Rayuelina. Esta información todavía no ha sido confirmada. Sin embargo, por ejemplo, medios como RFI, que es un medio hermano de France 24, tuvo información exclusiva diciendo que el ejército francés había ayudado a Rayuelina a salir de Madagascar. Aún no se conoce dónde está y se menciona que podría haber salido por la isla Reunión. Jesús, al respecto, ¿cuál pudo haber sido el papel de los franceses en ayudar a salir a Rayuelina? Y sobre todo, ¿cuál es el papel de Francia en todo este estallido social y estructural de Madagascar? Como comentas, hay varias versiones sobre qué pasó con Rayuelina una vez que los militares deciden apoyar las protestas. Por un lado está esa versión de que se refugia en la embajada francesa y después sale. También algunos medios apuntan a que se fue al norte de Madagascar y de ahí a Reunión, incluso algunos lo sitúan en Dubái. Lo único que sabemos hasta ahora es que él sí ha salido de Madagascar, porque él lo confirmó en esa videoconferencia que ofreció por Facebook, y lo que parece también claro es que sin la ayuda de Francia no podría haber salido de Madagascar. Se hace muy raro que haya podido salir del país sin la ayuda de terceros. ¿Qué es lo que sucede? Que esto refuerza ese mensaje que apuntaba Omer de antifrancés, de política antifrancesa. No tanto porque la ejerzan los distintos gobiernos, que también, sino porque, vuelvo a lo de antes, es un elemento que refuerza a los golpistas. Hablar y señalar a Francia como causante de todos los problemas se ha convertido muchas veces en un escudo para esos gobiernos militares que han sido incapaces de solucionar los problemas que ellos mismos prometieron acotar cuando accedieron al poder. En el caso de Francia, en este caso concreto, Francia desde esos golpes de Estado de los años 2020 y 2021 sí que se ha ido alejando progresivamente de los gobiernos a nivel público, porque a nivel económico sigue controlando las grandes explotaciones de estos países ricos en recursos, y también ha dado apoyo político e institucional a estos gobernantes, en muchos casos impopulares en su país, en las instituciones internacionales. Por tanto, es una nueva pérdida de un aliado de Francia. Sí que es verdad que no es un caso tan grave, o no podría ser un caso tan grave como el de las juntas del Sahel, porque son 3 países en una zona de influencia muy tradicional, también muy cerca de Europa. Hay que entender que Madagascar está mucho más lejos de Europa, pero no mucho más lejos de Francia, porque la isla de Reunión está ahí. Entonces, habrá que ver qué planteamiento asume Francia en este caso, y sobre todo qué planteamiento asume la Unión Europea y las organizaciones regionales africanas, que en este caso, a excepción de la Unión Africana, que lo que pidió fue diálogo y calma y entendimiento entre las partes, no ha habido una reacción institucional
tan fuerte como en otros casos. Y antes de pasar precisamente al papel de los africanos, quería preguntarle, Jesús, sobre ese sentimiento antifrancés que usted mencionaba, que ha estado ocupado sobre todo en los gobiernos de turno de Madagascar, pero ese sentimiento antifrancés también está en la población malgache, que es el gentilicio de Madagascar. Sí, al final en los jóvenes ese discurso está, y ese discurso tiene una base, no es propaganda. Lo que pasa es que tampoco es el único motivo por el que hay cambios de gobierno. No solo se cambia un gobierno, no solo se derroca un presidente o se protesta en este caso contra Rajoelina por sus lazos con Francia. Son cuestiones internas. Es las elecciones y los procesos electorales fraudulentos de los últimos años. Es la corrupción galopante. Es un país con el 80% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza y un gobierno inaugurando teleféricos y villas para ricos, mientras la mitad de la población no tiene para comer y la otra mitad sufre cortes de luz y agua, y además los jóvenes, que son la gran parte de la población, no tienen empleo, no tienen salida más allá de lo que es una economía informal y tampoco tienen posibilidades de ascenso social. Todo eso se mezcla, todo eso potenciado por dinámicas que al final no son exclusivas, pero que se retroalimentan, como es la política antifrancesa, acaba dando este tipo de movimientos y acaba provocando que gobiernos alineados con París caigan. Omer, ¿y cuál es el papel de los africanos y la Unión Africana en todo esto? ¿Pueden jugar un papel determinante para estabilizar la política de Madagascar? Sí, debería generar como, primero, bueno, hay un estado como de inquietud, como decía Jesús, llamó a la calma, llamó como a la estabilidad. Yo no vería una misión de intervención como ha habido en otros casos, en Comores, por ejemplo, ahí de la región. Me parece también llamativo el punto de vista de lo que es la regional de África Austral, la SADC, por la sigla en inglés, que justo Rajoelina estaba desde agosto presidiéndola. Y el cuerpo en ese cargo ha quedado acéfalo. Igual coincido con Jesús en el sentido de que las variables son más bien domésticas. Y a esto podemos sumar como una retórica antifrancesa que puede ser explotada y que puedes más acordar por ahí a lo del Sahel, con las diferencias del caso, que no es lo mismo, también hay un factor de distancia geográfica importante, pero me parece que el tema es más bien estructural, la corrupción y la disconformidad con una élite política que vive alejada del pueblo. Eso pasó en Kenia, eso pasó en Marruecos, eso pasó en Nigeria el año pasado, eso pasó en Uganda, en otros países subsaharianos o Marruecos, y me parece que la Unión Africana, bueno, tiene que propender al diálogo, a la estabilidad. Cuando las juntas, o en este caso esta élite militar golpista malgache, llama a las transiciones, la Unión Africana se queda en silencio, no dice gran cosa. Entonces avala los mecanismos de los grupos golpistas en el poder. Eso es lo que puedo decir. Y quiero preguntarle, Omer, ¿este movimiento de Madagascar puede expandirse al resto de la región de África del Este y África Meridional y quizás replicar lo que hace años pasó en el Sahel, teniendo las diferencias que ustedes ya mencionaron? Sí, igual yo pienso que esto es más global y que las variables son más allá de diferencias puntuales. En Kenia hubo una ley impositiva impopular que estalló la violencia, que estalló la protesta, que se quemó el Parlamento. No se llegó a este extremo en Madagascar, pero acá hay una cuestión me parece que es global, que excede nuestro terreno, que es África, que es la disconformidad con una clase política que vive alejada de la población. Y esto se vio en Nepal, esto se vio en Bangladesh, esto se vio en varios países del subcontinente indio y asiático también. Sí, puede haber tranquilamente un efecto contagio. Me parece que también la situación en Camerún amerita un análisis sobre estas variables, con un presidente que tiene que dejar el mando y ante la abrumadora evidencia de una derrota contundente el domingo, todavía está en veremos a ver qué hace. Paul Biya, que gobierna Camerún de 1982. Entonces eso puede ser tranquilamente un caso enseña al otro.
Así que podría haber un efecto contagio porque ya lo está viendo. Y la generación Z es la batuta de este cambio en protesta en clave doméstica, a la cual después podemos sumar lo antifrancés, si fueron colonias francesas, la dimensión más geoestratégica, pero yo me centraría más en la inconformidad. Tal vez al malgache que se suma a las protestas, se le pregunta dónde queda Francia y no sabe muy bien. O cuál ha sido el vínculo histórico, la dependencia, el vínculo neocolonial de dependencia francés. La persona quiere llegar a fin de mes y tener agua y luz en su hogar. Entonces eso es más la cotidianidad que el Estado tiene que resolver y el Estado está ausente y la clase política, insisto, pasa en otras dimensiones de la protesta, en otros lugares, ausente, disociada de la realidad de la población que, como decía Jesús y dije yo, el 80% está al umbral de pobreza y apenas el 30% de la población de la isla tiene luz. Y hay regiones que están plenamente oscuras. Y me parece muy interesante lo que usted menciona, Homer, que esto es un contagio más internacional, no únicamente de África, y que está siendo liderado por la generación Z, con protestas que iniciaron en Asia y se han replicado en África e incluso en países de América como Perú. Jesús, quiero preguntarle si usted coincide con esto en que lo que estamos viendo en Madagascar responde más a patrones internacionales y a un descontento de la generación Z. Sí, creo que es una conjunción de todos los elementos. Al final, las redes sociales están en todos lados. Entonces, el joven de Madagascar ve lo que sucede en Nepal o es testigo de lo que sucede en Kenia a través de su teléfono móvil y él se da cuenta de que sus problemas son los mismos. No tiene empleo, no tiene cubiertos los servicios básicos, tampoco tiene posibilidades de acceder a una clase social superior o siquiera a tener sus necesidades básicas cubiertas. Entonces ve cómo en otros países las protestas funcionan y se suma a ellas, porque es lo que dice Homer. Al malgache de a pie de calle no le interesa si Macron o no ha respaldado a Rajoelina o si ha negociado la salida del presidente. No. Él lo que quiere es tener luz, tener agua para poder comer, tener un empleo para poder pagar la renta. Es lo básico. Entonces sí que existe ese efecto contagio a nivel internacional. Luego, insistimos, cuestiones particulares de cada país que refuerzan estas dinámicas. Respecto a un efecto contagio, sí se puede dar, evidentemente, en clave protesta, porque no, más allá de Camerún, que es un caso que apunta muy bien Homer, en el resto de países de la región no existe ese efecto contagio, creo, tan claro como en el Sahel. Primero porque Madagascar es una isla, está apartada del resto de países, y porque en estos países que hemos mencionado, por ejemplo en Uganda, es muy difícil o prácticamente imposible que el ejército dé un golpe de Estado o que el ejército se sube a una reivindicación popular, porque en el caso de Uganda, por poner el ejemplo, el jefe del ejército es el hijo del presidente. Entonces sí que hay países que han calibrado mejor o que se han preparado mejor para posibles golpes o para posibles protestas populares, de manera en que tengan mecanismos para contrarrestarlas y poder mantener a esas élites políticas y esas élites militares que al final son quienes tienen la riqueza y quienes viven, como decía Homer, completamente apartados del resto de sus ciudadanos. Y les quiero hacer la última pregunta que les pido respondan en un minuto. Homer, y es el papel de las redes sociales en las protestas de Madagascar. ¿Qué tan fuerte es en comparación de otras manifestaciones de la generación Z en otros países, sobre todo partiendo de la falta de electricidad en Madagascar? Bueno, han sido importantes dentro del acotado que es la conectividad, pero también me parece que en Madagascar, atento a las variables de las deficiencias de infraestructura, me parece que el efecto contagio en las calles ha sido lo más movilizador. Me parece que siempre es un poco la combinación de todo, pero yo diría que el hartazgo se vio, y no sé si hizo falta tanta red social, porque justamente es difícil manejar redes sociales cuando gran parte de la población no accede o directamente no accede por falta de electricidad básica. Pero me parece que el efecto contagio se ha dado en las calles. Más que nada... Sí, discúlpeme, Jesús. Finalmente, para terminar, ¿cuál es su posición sobre el papel de las redes sociales? ¿Fue o no fue tan determinante en estas manifestaciones? Yo coincido con Homer. Sí que es verdad que se le pueden atribuir un papel
al inicio, pero luego, una vez que inician, el boca a boca, el contacto con tu vecino, el contacto con otras personas que tienen las mismas preocupaciones que tú y que ves una suma de personas que se van juntas a protestar y a reivindicar lo propio, que al final eso ha tenido un papel mucho más importante que en las redes sociales, que en otros contextos sí que han tenido mucha más influencia. Homer Freixas y Jesús Romero Cote, les agradezco su participación en el debate y habernos explicado toda la situación política, cultural y económica de Madagascar. También un agradecimiento a Laura Garzón, la jefe de edición de este programa, a Tania Herrera, la jefe de invitados, y a todo el equipo que hace posible este programa. Y a ustedes, como siempre, por escucharnos y por vernos. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com.